Esto es una colaboración entre Diario del País y Jorge Chalhub Podcast, un espacio donde nos enteramos de lo que nos importa y lo que nos entretiene de los candidatos a las elecciones presidenciales y congresuales de este 19 de mayo. Esto es País Electoral Podcast. Chanel. Buenas noches, Jorge. Un placer. Bienvenido a País Electoral Podcast. Sí. Un placer de verdad tenerte El placer aquí. es mío, Jorge. De verdad que sí. Me alegra muchísimo por fin conocerte. Sí. De verdad. Chanel, ¿cuál fue tu primer trabajo? Jorge, mi primer trabajo. Bueno, yo he estado siempre en la administración pública. Y mi primer trabajo fue en un lugar que ya desapareció. Sí. Se llamaba Oficina Nacional de Transporte Terrestre. ONATRATE. Wow, yo Eso pensé en que OPRED, pero eso hace muchos años. Eso era lo que es hoy la ONSA. Claro. Que era la oficina, se encargaba de eso mismo, del transporte público aquí en Santo Domingo. Estamos hablando de los años 80. Ese fue mi primer empleo. Recuerdo como ahora entré un jueves, 2 de septiembre. Sí. Y una persona me pusieron a sellar. Y yo iba sellando rápido. Y un compañero de trabajo me dijo, mire, tiene que irse más despacio, porque cuando usted termine, aquí no hay mucha cosa más que hacer. ¿Qué tú sientes, Chanel, y me atrevo a tutearte? Sí, no, tranquilo, pero mucho mejor, mucho mejor. Pero ¿qué tú sientes que te dejó ese primer trabajo que tú has podido seguir llevando en toda tu carrera? Qué buena esa pregunta, porque eso me remite a un compañero que yo conocí ahí. No lo he vuelto a ver más. Se llama Oscar Martínez. Oscar Fernando Martínez Báez. Wow. Martínez Báez. Y él me decía, y algo que me ha servido para muchas cosas en la vida, porque él me decía, cuando tú entres a la oficina o a cualquier lugar, si hay una puerta que está abierta, tú la dejas abierta. Y si está cerrada, tú la dejas cerrada. Él me quiso decir con eso, que era tan simple. Trata de no inmiscuirte mucho en aquella cosa que no te llamen, o sea... él tomaba el ejemplo de la puerta, pero no era la puerta lo que él me decía. Él me decía, si no es algo que, en el término laboral, si no es algo que a ti te incumba directamente y trata de no meterte mucho en cosas que no te incumban. Eso, y a mí me sirvió mucho y me ha servido mucho de eso. Además, que era una gente, él era una persona muy cercana y fue un trabajo, yo estuve como 2 años ahí. Aprendí bastante en el sentido de que aprendí a relacionarme con personas. Hasta ahora en ese momento yo relacionaba solamente con personas, compañeros de estudio, pero entonces comencé a relacionarme con personas que ya tenían otros intereses, porque era un tema de carácter laboral, como te digo. Y ese consejo, el fondo del consejo, ¿cómo se lo transmitimos a gente que hoy en día piensa en que mientras más tú haces y más sabes, sí, es mejor dentro de cualquier lugar? Mira, yo creo que no, que va y que tiene que ver, no tiene que ver un tanto. Yo le aconsejo mucho a la gente, sobre todo los que están en política. Yo siempre digo, señores, nunca dejen de estudiar. O sea, no tiene que ver propiamente con el conocimiento, claro, sino con inmiscuirse quizás en cosas que no son directamente de su incumbencia. Pero sí, siempre el consejo que yo le doy, Jorge, a la gente es que está sobre todo en política o en cualquier actividad. Uno es un estudiante permanentemente. Uno nunca debe dejar de estudiar, de creerse el cuento de que lo sabe todo, porque no es verdad. Uno siempre ignora mucho más de lo que sabe. Y eso que parece un cliché es una norma general que yo aplico siempre. Hay que aprender, seguir aprendiendo. ¿Cómo tú sientes que la gente tomó tu parte? ¿Tú quedaste conforme con tu participación en el debate? En el debate de Codes. Sí, mira lo que... Sí. ¿Y cómo tú sientes que la gente lo tomó? Igual, yo creo que sí. Mira lo que pasa con el debate. Yo no soy muy fan de los debates. Oye, ¿por qué? Porque el debate, para evaluar a una persona, por ejemplo, para un cargo público, no dice todo lo que una persona puede dar en ese cargo. Porque un cargo público es mucho más que hablar, que tratar de convencer. Un cargo público puede ser también gestionar, en muchos casos. Y en los debates, a veces te puede traicionar cualquier tema de impresión. Lo que pasa es que hay personas que vamos a los debates y la gente no tiene de uno, o sea, o tiene muchas expectativas. Entonces, para tú satisfacer todas las expectativas de la gente, mira, los debates a quienes más les convienen a la gente que va sin que la gente tenga expectativas. Claro, sí. Claro, eso es así. O sea, el que va el que va, y yo que he estado, porque digo, yo debato todos los días en redes sociales, en todo ese tipo de cosas. Entonces, pero yo creo que es importante. Fue un importante ejercicio porque nos permitió, a los que participamos ahí, nos permitió a todos exponer
a la población de las diferentes circunscripciones. En este caso, en mi caso, circunscripción 1, su visión de muchos temas. Y yo creo que eso. Ahora, no se debe nunca tomar un debate como un tema ya acabado. Claro. Y yo recuerdo, ahí en el tema de los debates hay un debate clásico, que fue el debate de Kennedy y Nixon en Estados Unidos en los años 60, que se decía que Nixon perdió el debate en televisión porque se veía sudoroso, y lo ganó por radio. Porque en radio no se veía como él aparecía, sino que se veía solo las palabras, cómo le expresaba, cómo expresaba sus posiciones. Pero ya en televisión, con un tipo frente a Kennedy, que es una persona atractiva, que tenía no era fácil. Sí, era una figura... Sí, claro, carismática, el carisma de John Kennedy era una cosa apabullante. Tú sabes que esta versión del podcast en la que yo participo, no está diseñada para que yo emita tantas opiniones como en mi formato natural. Sí. Pero yo no me puedo permitir no decir que a mí personalmente me confirmó el proceso del debate en el que tú participaste, el aprecio y la posición en la que la población te tiene. Honestamente, yo no sé si tú lo percibiste de esa manera, porque como tú bien dices, mucha gente tenía mucha expectativa, pero además que quizá no se cumplieron las expectativas de muchas personas, pero aún así los comentarios siempre fueron constructivos y positivos, y valorando incluso bueno, yo no sé si él sea un candidato de debates, pero es mi candidato. Eso fue una constante en redes sociales. Así es, sí. Eso pasó y yo creo que tiene que ver mucho con lo que te decía anteriormente. O sea, a veces el debate no es quizá una forma correcta de evaluar, porque tú vas a gestionar también a una posición pública y eso un debate no lo expresa y te puede traicionar el escenario, quizás no todo el mundo tiene la posibilidad de expresar ideas tan contundentes como otros sí tienen esa posibilidad. Claro. Y para mí el debate también tiene un tema que es un tema muy personal. Y es que a mí no me gusta competir. No que no me gusta competir, porque uno siempre compite en casi todo, o sea, pero yo no soy mucho de apabullar, tú sabes, aunque tenga los datos, aunque tenga la información, y eso es malísimo para una gente que aspira a tener, ¿sabes? Porque hay que matar, como te dicen a ti siempre. Sí, hay que tirar a matar todo el tiempo. Y no todos somos con esas características. ¿Cuántos años tú tienes, Chanel? Yo tengo 63 años. ¿Cómo es que la gente te siente más cerca de la juventud del partido que del grupo de gente? Tiene que ser por la forma que yo soy, tú sabes. Yo creo que el tema de la juventud muchas veces la asociamos a edad y no solamente es un tema de edad, o sea, es un tema de disrupción de cómo tú eres, tu carácter. Quienes me siguen a mí en redes sociales, sobre todo en Twitter, hoy yo he tenido que responder mucho porque la gente en Twitter está pidiendo, me está apoyando y yo he dicho, esta es la nómina del cariño. De la nómina del cariño y del aprecio que la gente me tiene. Yo creo que por eso, por el carácter. Tú sabes que yo relajo mucho en mis redes sociales y a veces soy cosas serias, la trato de enfocar con ironía, con un poco de jocosidad, de sarcasmo y jocosidad. Yo creo que tiene que ver mucho con eso. Qué bueno. Chanel, ¿qué sientes tú que le falta a la sociedad, al electorado, para poder tomar decisiones más conscientes al momento de votar? Mira qué bien, Jorge. Yo creo que quizás... Mira, yo creo que nos sobra pasión, nos sobra. Te voy a comenzar con cosas que nos sobran. Yo creo que nos sobra pasión. A veces yo creo que nosotros votamos por personas porque están afiliadas a mi partido y no porque sea la persona que más convenga al país. Pero yo creo también nosotros en ese sentido creo que le falta información a la gente. Información no solamente de los candidatos, de su trayectoria. Yo le digo a la gente, miren, a la hora de elegir, sobre todo en el tema del Congreso, Jorge, nosotros tradicionalmente hemos criticado nuestro Congreso. Cuando las diferentes encuestas evalúan las instituciones públicas, el Congreso sigue siendo una de las peores evaluadas. Y nosotros ahora tenemos la oportunidad de elegir gente que no solamente por criterio de vallas o de que tenga dinero, sino también porque puedan hacer aportes importantes. Entonces yo creo que a nosotros a la gente, en sentido general, le falta información sobre los candidatos,
le falta información sobre que si lo que proponen es viable, factible. Yo creo que eso es una constante y que eso no es fácil, porque a veces entonces la publicidad, como te decía, la propaganda apabulla y nos roba la posibilidad de que la gente pueda tener una elección, una selección de su candidato con información más o menos objetiva. Y yo creo que eso es un tema clave para una democracia Claro. como la nuestra, que necesita cada vez más cualificarse. Hablaste de propaganda. ¿Qué cuesta una campaña en la C1 del No distrito? depende, mira, depende. Hay gente que le ha costado, yo me imagino, todo el dinero del mundo. Yo le digo, para mí ha sido mucho menos costoso. Primero, yo no tengo los recursos. Y es verdad que sí. Segundo, uno trata de optimizar la campaña con otras cosas que no solamente sean publicidad, sino yendo a programas, yendo a Claro. medios, teniendo en el territorio, que también es un tema importante, tener contacto con la gente. No solamente que la gente, tú es hablar a la gente, no escuchar a la persona. La circunscripción uno tiene una característica, que es una circunscripción muy especial. Porque tú sabes que, contrario, por ejemplo, a la 2 y la 3, la circunscripción 1 tiene una clase media, media alta. Yo creo que el único lugar, excepto quizás mi provincia donde nací, San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, que yo puedo ser candidato en la circunscripción 1 por la naturaleza de una parte importante del votante de la circunscripción 1, que Claro. gente que requiere información, que te evalúa, que te da seguimiento, que te pide propuestas, y yo creo que eso es importante. Eso abarata la campaña. Pero aquí las campañas son costosas y largas. Y lo largas que son, lo hacen mucho más costoso. ¿De qué parte de San Francisco tú De eres? Villarriba, básicamente. De Villarriba. De San provincia de Francisco, Duarte. Villarriba, Eso claro es. que sí. Ahora tú sabes que antes era lejísimo, pero ahora con la Claro. carretera que va a Samaná, la hace mucho más corta la distancia. Mucho más cercano. Sí, mucho más cercano, sí. Chanel, tú naciste en Villarriba y te criaste allá? Sí, pero vine aquí a la capital a los 14 años. ¿Con tu Con familia mi o por familia, una sí, decisión de venir? Papá siempre decía que cuando yo pasara a estudiar bachillerato, veníamos para acá. Tú sabes que en ese momento las escuelas públicas eran un tema de confrontación siempre por el tema político con la policía. Sí. Y vinimos aquí a Santo Domingo y hasta el día de hoy. Qué bien. ¿Y la situación política, en qué año estamos hablando de bachiller? Mediados de los años 70. Mediados de los 70. Recuerda que a los 12 años de Balaguer, Sí, que eran sí. confrontaciones. Digo, te recuerda por lo que todavía he leído. Sí, claro. Eran los años de mucha confrontación política y las escuelas, sobre todo los liceos, eran constantemente había enfrentamientos de policías y estudiantes. Entonces, ahí vinimos, ya eran escuelas públicas. Claro. En ese momento no existía colegio, escuela privada fuera de la ciudad capital. Mi pregunta viene porque no sé si esa situación política sembró algo en ti que te acercó a la política. Entonces. Sí, claro. Mira, mi casa era casi un tema de destino, que la política formara parte de mi vida, porque yo nací en un hogar con mi papá era político y en mi casa se respiraba, a pesar de que mi mamá odiaba la política, en casa se respiraba política 24 horas al día. Entonces, yo creo que era natural. Además, uno ha entendido, y yo llegué al PLD no a través de la política, yo llegué a través de la literatura. Sí. O sea, yo llegué a Voz a través de la literatura y eso me llevó al PLD. Yo recuerdo, yo en los años 80, ya a finales de los 80, yo no militaba en ningún partido político y un día yo estaba leyendo un libro de Voz de Fidel Castro, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, que es una historia sobre las islas, los pueblos del Caribe. Okay. Y a mí me fascinó y yo busqué en la guía, en ese momento uno buscaba en la guía, el teléfono de Juan Bosch en su casa. Lo llamé. Que salen las páginas blancas. Sí, las amarillas eran sí, de exacto, negocios. sí. Entonces lo llamé y él cogió su teléfono y yo lo colgué. ¿Qué? Yo soy así, que la gente no lo cree. Yo soy una persona bastante tímida y no hablé con él, no lo colgué. Entonces, nada, ahí me fui acercando ya con una militancia en el PLD. En ese momento yo no me inscribí en el PLD porque la disciplina que había en el partido en ese momento era muy rígida. Yo soy muy libre pensador, tú sabes, y muy disruptivo y eso quizás no era el momento. Y ya posteriormente, en el 2000 y tanto, ingresé formalmente al partido. Acercarte al Partido de la Liberación Dominicana a través de Bosch y ver la situación o el proceso que está atravesando el partido desde hace, no sé, yo voy a decir un número, no necesariamente tiene que ser eso, digamos desde hace 6 años, 7 años pudiera ser.
¿qué te hace sentir y cómo tú ves entonces hacia adelante la organización? Sí, mira, yo creo que nosotros como partido debemos, y quizás lo debimos hacer antes, yo creo que revisar muchas cosas, porque la sociedad va cambiando, la sociedad no te espera a que tú te adaptes a ella, sino que tú tienes que adaptarte a las sociedades. Y yo creo que la forma de hacer política, los partidos políticos, yo digo, Jorge, que a veces si nosotros nos damos cuenta qué tan coincidentes son los partidos políticos, quizás fuéramos más críticos con el sistema de partido y no fuéramos tan apasionados con mi partido, con el partido en el cual militamos, en todos los partidos. Porque hay cosas que de los partidos políticos que son, que es como si se pudieran de acuerdo para dificultar las cosas en la sociedad dominicana. Entonces yo creo que los partidos, el PLD en este caso, que es el partido en el cual yo milito, debe hacer esa revisión de cómo ponernos, que la gente sienta que nosotros interpretamos, porque la política es eso, interpretar los sueños de la gente, interpretar los anhelos de la gente y eso convertirlo entonces en propuestas. Claro. Y yo creo que a eso le falta mucho al sistema de partidos políticos dominicanos. ¿Qué tan complejo es para un candidato, en este caso eres tú, Sí. pero para un candidato ser candidato por el Partido de la Liberación Dominicana en esta coyuntura? Sí, mira, a mí, yo te digo, para mí es complejo ser candidato, no importa cualquier coyuntura. Okay. Porque por mi naturaleza, por mi forma de ser. Yo te hablaba ahora de que la gente no lo sabe, pero yo soy una persona muy, muy tímida, que me cuesta mucho, me cuesta expresar y yo hablar con la gente, yo a veces digo cosas, yo siempre digo lo que sienta, o sea, yo no, lo que siento, a veces los políticos no actúan así. Claro. Y eso es, pero es complejo. Yo creo que te digo que es complejo y sobre todo cuando tú haces de la oposición, porque siempre desde el gobierno es mucho más fácil hacer política. Yo le decía a alguien otra vez, porque cuando tú estás en el gobierno, la gente quiere ir, quiere que tú lo invites, quiere que cuando tú estás en la oposición, no, la oposición, alguien decía una vez que la lealtad se prueba bajo coraje. Y yo creo que no todo el mundo está preparado para eso. La gente le gusta siempre, el poder no es atractivo. Y el hecho también de que en nuestro país muchas veces con tener un trabajo en el Estado depende mucho los ingresos, el estatus de una familia. Eso hace que la gente también se cuide mucho y no es tan fácil. No es fácil, por eso que te decía, porque también en mi caso personal me cuesta quizás más que los demás. Yo trato de no hablar mentira. A mí se me nota, inmediatamente yo digo una cosa que yo no estoy convencido. No es siquiera una mentira. Claro. Una cosa que sea verdad, pero que yo no esté convencido de que eso es... A mí se me nota seguido y yo no puedo. Entonces, no te voy a preguntar por la candidatura presidencial del partido. Chanel, ¿qué tan importante es la experiencia que tuviste en el Servicio Nacional de Salud para esta candidatura a diputado? Muchísimo, muchísimo, Jorge. Mira, el Servicio Nacional de Salud es una institución que tiene un carácter nacional en el territorio, porque aquí en cualquier lugar hay un hospital o hay una... Pero además, esa institución me permitió a mí servir en muchos aspectos. Uh-huh. Primero entender, y no solamente desde ahí, sino... yo siempre decía, mira, el poder tener una institución, dirigir una institución, no debe cambiar al ser humano. Y se lo digo siempre a la gente. Y yo creo que eso a mí me permitió también primero comprobar que eso, porque tú lo puedes decir, pero luego ejercitarlo. O sea, tú sabes que aquí el poder vuelve loco a cualquiera. Dirigir una institución, dirigir cualquier cosa, la gente se siente por encima de los demás. Entonces, que tú estés en una institución como el Servicio Nacional de Salud, que tiene 80,000 empleados, que maneja un presupuesto altísimo y eso, y que tú sientas que no pasa nada. O sea, que tú tienes... Me sirvió para la vida y me sirvió para esta candidatura. Y sobre todo, si yo te enseño mi celular, mi teléfono, yo creo que yo soy una persona que tengo que tener, una persona que tengo que tener mucho agradecimiento de la gente. Porque a mí me ha escrito gente de todo el país para decirme, mire, mis hijos estudian allá, yo no vivo allá, pero mis hijos estudian allá o mis nietos estudian allá, ellos van a apostar por usted. A mí me escribe una persona, me dice, usted me ayudó a ayudar gente que usted nunca conoció y por eso yo lo apoyo. El otro día me escribió todo eso estaba en mi celular, me escribió una persona y me dijo, usted me recibió una vez sin yo ser nadie, sin usted conocerme, claro. Y yo era un dirigente del partido, de un partido opuesto al suyo. Usted lo supo cuando yo entré a su despacho y se lo dije y eso no cambió en nada. O sea, que eso le sirve a uno para finalmente entender también la naturaleza del servicio público, que es eso.
servicio público, porque nosotros muchas veces perdemos de norte, de que el poder solamente sirve para eso. Tú mencionas eso y de esa persona que entró, que era un dirigente de otro partido, y de los funcionarios que yo recuerde de la administración, de la última administración del PLD, el único que claramente, incluso los del Partido Revolucionario Moderno y sus aliados, nunca tuvieron nada malo que decir, fue de Chanel. Pero tiene que ver mucho con eso, tiene que ver mucho, porque también cuando ellos me llamaban, cualquier dirigente del PRM me llamaba para cualquier cosa que necesitaba, yo nunca puse de por medio el tema partidario. O sea, yo siempre tuve claro que ellos también pagaban mi salario, que cuando yo pagaba impuestos pagaban mi salario, que yo era un servidor público para servirle no a la gente de un partido, sino también a gente, al ciudadano en sentido general. Al que militaba en un partido político, al que no militaba en un partido político, era esa, y yo creo que, te reitero, esa es la esencia de un servidor público. ¿Qué viste en el Servicio Nacional de Salud que hace que dentro de lo que esperas impactar en el Congreso está el tema de salud mental? Así es. Mira, son varios temas. Yo creo que es un tema fundamental. Nosotros como país, históricamente y como Estado, hemos vivido de espalda el tema de salud mental. Porque el tema de salud mental también hay poco conocimiento de parte de la población. Tú estás deprimido y la gente te dice a ti, no, hombre, no, eso no pasa nada, vamos a salir de por ahí. La depresión es una enfermedad, para citarte algo concreto. Entonces, la pandemia vino a poner de manifiesto el tema de salud mental con mucho más crudeza, porque la pandemia fue una época difícil, donde vivimos encerrados mucho tiempo, donde se cortó el tejido social que generalmente rodea a uno, se cortó, y yo creo que eso nosotros no superamos todavía esa etapa. Yo creo que el tema de salud mental es un tema prioritario. Fue prioritario antes, quizás no nos dimos cuenta qué tan prioritario debió ser, pero la pandemia dejó esa enseñanza de que la salud mental es un tema de la primera línea de la salud pública dominicana. Dentro de tus propuestas, dentro de lo que llevas al Congreso, ¿qué tú entiendes que es lo más importante, además de la salud mental? Mira, yo, Jorge, he estado hablando que yo creo que es mi propuesta más importante, de lo que se llama en otro país un sistema de cuidado. Sí. Y es básicamente, nosotros tenemos muchas personas en este país, y yo lo he comprobado en las visitas que hago a los barrios, en el territorio, que se quedan en el hogar cuidando a alguien que está enfermo, que tiene una discapacidad o que por el tema de edad no puede ya incorporarse en la vida normal. Ese cuidador o esa cuidadora, de acuerdo a la CEPAL, la Comisión Económica de América Latina, el 74% de los casos son mujeres. Esa persona que se queda cuidando a alguien en el hogar, esa persona no puede ejercer su trabajo, no puede incorporarse al mercado laboral. Esa persona sufre un tema de salud mental también, porque está sometido a un estrés importante. Claro. Y nosotros hemos estado, como sociedad y como Estado, hemos estado de espalda a esa persona. O sea, nosotros no cuidamos a los cuidadores, no cuidamos a las cuidadoras. Entonces, de esa se trata mi propuesta, de establecer un sistema de cuidado, que algunos países tienen otro nombre, que básicamente crea las condiciones para que el Estado dominicano proteja a esa persona. Lo proteja no solamente financieramente, lo capacite en el trabajo de que tiene que hacer, de que atender. Sea verdaderamente un cuidador entrenado. Exactamente entrenado, pero también le asista en el tema de salud mental, en todo lo que esa persona necesita. Reitero, el 74% son mujeres y son gente que no trabaja porque no porque no quieren, sino porque tienen que quedarse en el hogar cuidando a alguien. Que en esencia digamos que no es el caso, aclaro por si mi mamá ve esto, en esencia es que mi mamá no esté en capacidad de trabajar, tiene una discapacidad. Exacto, tenga entonces alguna tú no puedes discapacidad, trabajar porque tú tienes que quedarte cuidando. Y que el Estado entonces me remunere y me prepare para eso. Te prepare y te remunere para eso. Mira, y por ejemplo, nosotros, y es un caso que yo siempre cito, un ejemplo. En Estados Unidos tú conoces muchísimas personas que te dicen a ti, que tú le preguntas qué haces, y yo estoy cuidando a mi papá, y el Estado o a mi mamá, un familiar, y el Estado por eso me recibe una remuneración. Es un tema también porque es más cercano, un trato más cercano que si fuera una gente distinta. O sea, que el afecto también tú sabes que es importante. Yo creo que ese es un tema clave. Yo tengo otro tipo también de propuestas, siempre vinculado al tema de salud y seguridad social, que ha sido durante mi ejercicio como servidor público, ha sido mi primera línea de batalla. Y un tema tiene que ver también con las enfermedades de alto costo, que es un tema importantísimo, no solamente del impacto que tiene en términos de salud, sino también en términos financieros. Dice un estudio del Banco Mundial
que en América Latina la segunda causa de empobrecimiento son las enfermedades de alto costo. Después de la pérdida de un empleo, la segunda causa por la gente se empobrece, la familia quiebra, las unidades familiares, quiebran las microempresas, las pequeñas empresas, es porque en el hogar alguien sufrió una enfermedad de alto costo y no hubo la reparación necesaria. Nosotros tenemos un programa de alto costo que funciona desde hace muchos años en el Ministerio de Salud Pública. Ahora ese programa no se está sustentado en una ley, o sea, una disposición de las autoridades que en ese momento están en el ministerio, lo cual lo hace poco sostenible en el tiempo. En muchos países tienen lo que se llama un fondo de enfermedad, una ley que crea un fondo de enfermedades de alto costo, de enfermedades catastróficas, como también se le llaman. A mí no me gusta mucho el nombre porque ya asocia una connotación negativa. Pero una propuesta también nosotros tenemos tiene que ver básicamente con creación por ley de un fondo de alto costo que establezca realmente su financiamiento, la cobertura. O sea, que le quite un poco o bastante la discrecionalidad que tiene en la actualidad y que lo haga mucho más sostenible en el tiempo y mucho más viable. Si tú no fueras político, Chanel, ¿qué sería? Escritor. Escritor. Es decir, yo soy un escritor frustrado. Sí. Tú sabes que cuando yo estaba en la universidad, mi profesor de letras, un día él pidió que hiciéramos una descripción de un paisaje, recuerdo yo. Y cuando yo leí el mío, cuando salimos del aula, él me recomendó que fuera a un taller literario que había, no sé si existe, creo que no en la universidad, que lo dirigía Mateo Morris, se llamaba el taller literario César Vallejo. Él me dijo, mira, ve donde Mateo Morris, es el que yo te mandé, que yo quiero que tú te inscribas en el taller y vaya. Yo fui al taller, pero no entré. Me quedé dando vueltas y no tuve por lo que te decía anteriormente, pero a mí me hubiese gustado ser escritor. Qué bien, qué bien y qué valioso también. Chanel, ¿qué de enseñanza te dejó ese primer enfrentamiento, ese darle la cara y el frente a la pandemia en el 2019? Sí. Bueno, 2020 aquí. 2020. Mira, muchas cosas. Yo creo que tiene que ver, me dejó ver algo que yo sabía ya, la importancia de la solidaridad con la gente. Yo tuve 2 etapas en la pandemia. Dirigí el servicio y después fui paciente. O sea, yo en julio cuando no había vacuna todavía, me dio COVID, la primera vez que me dio COVID. Entonces, en ambos casos yo sentí la necesidad de ser solidario con la gente y lo muy solidario que fue la gente conmigo. Yo creo que el tema de la solidaridad con los demás fue un tema clave, fue un tema importante en la pandemia. Pero también tengo otro tema y ese tuve la oportunidad de ejercitarlo muchas veces. También trabajar con gente que no era de mi propio partido. Yo recuerdo, quizás ahora es la primera vez que lo digo, hay un video que en estos días ha salido de esa época donde la vicepresidenta actual habla muy bien de mi gestión y de mi persona. Y el origen de eso fue, de eso que yo expresé ahí, fue una llamada que yo recibí en esos días donde me pedía colaboración con el Partido Revolucionario Moderno en la instalación de unos hospitales móviles que ellos querían instalar. Y yo le dije que sí, que no había ningún tipo de problema, que contaran conmigo y abrió esa oportunidad de cooperar con gente que no era mi partido. Y para mí la enseñanza fue que uno tiene la tolerancia que uno tiene que tener, o sea, en el sentido de que porque a veces a nosotros nos cuesta trabajo trabajar con el otro. Y a veces uno no sabemos que lo mejor de nosotros son los otros. Y eso te hace a ti también que comprender o ejercitar si tú tienes un nivel de tolerancia importante. O sea, que no porque trabajar con la gente que piensa igual que tú, con la gente que es fácil. Ahora, trabajar con gente que está compitiendo con el poder para cuando tú sacarte de ahí y que tú sepas que quizás esa acción que tú estás haciendo contribuye a que eso pase. Pero que tú sobreponga sobre eso, el bien mayor, que es el país y la gente. Yo creo que fue mi mayor enseñanza. Eso que tú dices habla muy bien, definitivamente, yo te diría incluso que de ambos lados. Sí, así es. La interesa y reconocerla de la vicepresidenta. Sí, claro, sí, siempre lo he dicho. Y la interesa tuya también de... Pero yo te digo una cosa, quizás yo tenía, de mi punto de vista, yo casi tenía la obligación, no la obligación legal, porque yo no tengo la obligación legal, pero sí la obligación moral, claro, de decir que sí. Qué bien, qué bien. Chanel. Ahora, ella no tenía la obligación de decirlo nunca, de reconocerlo. Y eso la hace grande, la engrandece. Qué bien, qué bien. Y que tú digas eso, también me atrevo yo a decirte, a reconocerte que te hace grande a ti.
¿Alguna exhortación final, motivar a la gente? Bueno, ya de la C1? estamos a días de Sí. las elecciones. Mucha gente me conoce en la circunscripción 1 por el trabajo que he tenido, por los trabajos que he tenido. Recordar a la gente lo importante, el país está abocado a reformas fundamentales que por años han estado relegadas y que ya llegó el momento de que el Congreso la discuta y la conozca. Tenemos la ley de seguridad social, tenemos una probable reforma fiscal, una reforma del mercado laboral y otro tipo de reformas muy importantes. Yo creo que es fundamental que el elector de mi circunscripción, la circunscripción 1, elija en este momento personas que hayan tenido una trayectoria de conocimiento, que tengan conocimiento en los temas que se van a trabajar. Por eso yo siempre digo que yo esta vez apuesto a que la gente apueste al conocimiento y apueste a la experiencia. Que así sea. Muchas gracias por A ti, estar Jorge, aquí. de verdad que sí, muy amable. Un placer. Igual. Buenísimo. Es verdad.